Tomen asiento, muchas gracias. Buenos días con todos los presentes. Señorita secretaria, así va a certificar la comparecencia de las partes procesales. Si nos encontramos en el día y hora señalados para la presente audiencia de formulación de cargos, solicitada por el agente fiscal, el doctor Donaldo Guzmán. Buenos días con todos los presentes. Cumpliendo con lo solicitado por la autoridad competente, procedo a indicar que si nos encontramos en el día y fecha señalado para la presente audiencia de formulación de cargos, encontrándose Fiscalía General del Estado en representación del agente fiscal, el abogado Donaldo Guzmán. Presente. En calidad de víctima comparece el señor Arturo Altamirano. Presente. En calidad de defensa técnica del procesado, el señor Julio Mariano Vela Jiménez, la doctora Vanessa García. Presente. El señor procesado, Julio Mariano Vela Jiménez. Presente. Señor juez, se ha podido constatar la comparecencia de todas las partes. Puede continuar con la audiencia. Gracias, secretaria. Siendo las 9 horas del día 25 de octubre del 2025, se instala la audiencia solicitada por la Fiscalía dentro del proceso en contra del ciudadano Julio Mario Vela Jiménez por el presunto delito de estafa tipificado en el artículo 186, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal. Es así que se le concede la palabra al señor agente fiscal para que exponga los fundamentos de formulación de cargos. Gracias, señor juez. Comparezco en calidad de agente fiscal y conforme al artículo 195 de la Constitución de la República y ejerciendo la titularidad de la acción penal y al amparo del artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal, procedo a la individualización de la persona investigada. Es el señor Julio Mariano Vela Jiménez, con cédula 1750-54-22-82, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casado, de ocupación comerciante, con domicilio en las calles Gaspar de Carvajal 177 y Mercadillo, parroquia Belisario Quevedo, del Cantón Quito, provincia de Pichincha. Es el hecho, señor juez, que el día 18 de octubre del 2019, en las calles Guayaquil y Sucre, en donde el señor Julio Mariano Vela Jiménez le ofrece una venta de un vehículo marca Toyota, placas TCH 0264 modelo Fortune, en un valor de $30,000 al señor Arturo Altamirano, por la cual y para asegurar el negocio, la víctima entregó la suma de $10,000. Resulta que pasa el tiempo y el ciudadano jamás apareció, y a culminar el negocio, posteriormente se averiguó quién pertenece al vehículo y él mismo era de propiedad de otra persona, el mismo que responde a los nombres Rigoberto Nissan. No conoce de nada del particular. La víctima le ha pedido al señor Julio Mariano Vela que le devuelva los $10,000 abonados. Sin embargo, este le ha dado largas y por ocasiones en distintas notarías de la ciudad. No se ha podido cerrar el negocio. Extraoficialmente, el 10 de enero del 2020 se entera el señor Arturo Altamirano que hay otras víctimas con la misma modalidad, por la que procede a realizar la denuncia y se apertura el día 21 de enero de 2020 la investigación previa, que tuvo una duración de 90 días, en la que se pudo recabar los siguientes elementos de convicción: reconocimiento del lugar de los hechos realizados en las calles Guayaquil y Sucre, donde se produjo la negociación realizada por el policía Marcelo Maridueña a fojas 23 y 26 del expediente fiscal.
Reconocimiento del lugar de los hechos realizados en las calles Sucre y Matriz, donde queda el Banco de Guayaquil y se produjo la transferencia realizada por el policía Marcelo Maridueña a fojas 30 a 34 del expediente fiscal. Pericia del lugar de los hechos realizados en las calles Mariano Castillo, Avenida Ceballos, donde queda la notaría séptima, realizado por el cabo Manuel Miquinga, a fojas 45 y 49 del expediente fiscal. Pericia mecánica del vehículo Fortuner de propiedad del señor Rigoberto Nisanzunta, a fojas 58-61 del expediente fiscal. El depósitos realizados en la cuenta 1029-6735 de propiedad del señor Julio Mariano Vela Jiménez por el valor de $10,000 a fojas 64 a 68 del expediente fiscal. Versión del abogado Julio Arteaga, que establece que efectivamente acudieron a su notaría y que no firmaron el contrato porque el ciudadano Julio Mariano Vela Jiménez manifestó que ese día no llevó la matrícula original del vehículo, por lo que no pudieron firmar a foja 72 del expediente fiscal. Versión de María Villacrés, que dice ser notaria de la notaría décima del cantón Ambato y manifiesta que acudieron a su notaría y no firmó Julio Mariano Vela Jiménez porque manifestó que se olvidó su cédula de ciudadanía a foja 75 del expediente fiscal. Versión de la señora Juana Maldonado, esposa del señor Arturo Altamirano, quien estuvo presente el día del negocio del vehículo y que incluso acompañó a su esposa a realizar el depósito de $10,000 en la cuenta del investigado a foja 78 del expediente fiscal. Versión de la víctima, que manifiesta cómo ocurrió los hechos y cómo depositó el dinero en la cuenta del investigado a fojas 81 del expediente fiscal. Certificación de la Agencia Nacional de Tránsito, que establece la propiedad del vehículo, contando como propietario Rigoberto Gonzalo Nisanzunta a fojas 96. Señor juez, cumpliendo con lo establecido en el artículo 595 del COIP, he fundamentado la formulación de cargos en contra del señor Julio Mariano Vela como autor directo, contemplado en el artículo 42, numeral 1, literal A del COIP, por el delito de estafa contemplado en el artículo 186, inciso 1, numeral 4 del COIP, con pena privativa de 5 a 7 años. Es todo lo que puedo mencionar, señor juez. Gracias, Fiscalía. Por principio de contradicción, se concede la palabra a la defensa técnica, a la abogada Vanessa García. Buenos días, señor juez. Bajo el amparo del artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República, comparezco como defensa técnica del señor Julio Mariano Vela Jiménez. En el momento oportuno se mostrará que mi defendido es inocente. Sin nada más que agregar, le agradezco por el uso de la palabra. Escuchadas las intervenciones, solicito a Fiscalía que se pronuncie con respecto a las medidas cautelares. Señor juez, al amparo del artículo 422, numeral 6 y el artículo 534 del COIP, solicita la prisión preventiva para el señor Julio Mariano Vela, ya que existen los suficientes elementos de comisión para demostrar la existencia del consentimiento del delito. Son claros y precisos y que han justificado los mismos, así como ha evadido a la víctima por no querer pagar el abono, quien garantiza que no va a hacer lo mismo con el proceso que se sigue en curso. Y por último, señor juez, la pena privativa en superior a 1 año. Gracias, Fiscalía. Por principio de contradicción, se concede la palabra a la defensa técnica.
Señor juez, en cuanto a las medidas cautelares, al ser un delito menor grave, solicitamos que mi defendido, el señor Julio Mariano Vela Jiménez, se le otorgue medidas cautelares no privativas de la libertad, tomando en cuenta que la prisión preventiva es de última ratio. Como de defensiva técnica, se solicita el amparo en el artículo 522, las medidas cautelares contempladas en el numeral 1, 2 y 4 del artículo en mención, prohibición de salida del país, presentaciones periódicas, billete electrónico, ya que mi defendido tiene a su cargo un hijo menor de edad con discapacidad al 56%, según el carnet de la CONADIS número 00089, que se pueden verificar en la página de la Secretaría Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Sin ser más, señor juez, le devuelvo el uso de la palabra. Gracias, abogada. Habiendo escuchado a las partes, se formula cargos como autor directo del delito de estafa, tipificado en el artículo 186, inciso 1, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, y tomando en cuenta la discapacidad del menor de edad, a cargo del señor procesado se le otorga las medidas cautelares tipificadas en el artículo 522, numeral 1, 2 y 4 del Código Orgánico Integral Penal. Es así que con esto se da por cumplido la diligencia a las 10:15 del mismo día. Gracias a todos.